La razón es la luz que ilumina el camino del conocimiento y la sabiduría. Mi nombre es Miguel Canul Pantí y este es un episodio más de Podcast Canán. Y en esta hora quiero presentarles un tema interesante acerca de la importancia de la filosofía. Y para esto tenemos un invitado especial, a nuestro profesor de filosofía en el Instituto Bíblico, hermano Jonathan Castillo Treviño. Muchas gracias, señor Canul. Como les digo en clase, señor Canul, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer para mí estarlos acompañando. Y pues vamos a darle, vamos a platicar. Veo que cuenta con una maestría en historia, muy interesante. Sí, tuve la oportunidad, gracias a unos amigos que conocí hace ya varios años. Conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos y llevar adelante este programa. La historia siempre me ha gustado mucho. Y la historia y la filosofía han sido siempre dos disciplinas muy relacionadas, aunque a primera vista no es tan evidente. De hecho lo son claro, muy relacionadas. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad. En clase veíamos que ahora no solo eso, sino que está preparando un doctorado. Sí, otra vez, gracias a Dios se me dio la oportunidad de trabajar en el área de la filología, el estudio de la lengua y de su evolución y de sus formas y de sus tradiciones literarias, todo lo que tiene que ver con la lengua. Bueno, estoy desarrollándome ahí y es una oportunidad más y pues le damos gracias a Dios todos en mi familia. Sin duda, Canán tiene a los mejores maestros preparados en su tema. Y iniciando con esta plática, quiero preguntarle, ¿qué es la filosofía? Es una reflexión que hacemos sobre nosotros mismos y sobre nuestros entornos. Pero es una reflexión rigurosa, sistematizada. No la reflexión que haces al estar sentado en tu sala sin nada que hacer y te pones a pensar. No. Conlleva un paso, un poco más de esfuerzo y seguir ciertas metodologías y cierto rigor, cierto nivel de análisis que la vuelve una disciplina, un área profesional. Entiendo que todos los seres humanos usamos la filosofía sin conocerla, pero qué importante es tener un conocimiento profundo, ya no solo el razonamiento primitivo que tenemos, porque el ser humano siempre buscar el porqué, sino que ahora un poco más profundo en este tema, que es la filosofía, estudiar filósofos a través de la historia. Qué importante es nosotros tener ese conocimiento como parte de la sociedad. Bueno, primero que nada, como decía un tío, uno estudia para ignorar menos, pero efectivamente somos parte de una sociedad, somos resultado de procesos que se han dado, procesos históricos que se han dado, somos sujetos históricos y como sujetos históricos que somos, entender nuestra identidad, entender los porqués y los paraqués, entender por qué actuamos, por qué creemos lo que creemos, por qué actuamos como actuamos y sobre todo entender nuestra identidad como cristianos, entender la historia del desarrollo del cristianismo, su choque con otras corrientes filosóficas que eran previas y algunas posteriores que han de una forma u otra influenciado en el hacer y en el ser cristiano. Es importante conocer la filosofía, es importante además porque el estudio de la filosofía nos ayuda a desarrollar habilidades que son útiles en muchos ámbitos de la vida. La abstracción de conceptos, Canul, las habilidades de síntesis, de análisis. Como estudiantes, estudiar la filosofía es imprescindible además. Claro, porque algo interesante es que en nuestra actualidad la gente no quiere pensar,
todo tiene a la mano y hace un daño para uno mismo. Así es, y de hecho, al cuestionarte eso que tú estás, de la forma en la que tú lo estás haciendo, estamos haciendo filosofía. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué los jóvenes? Y pongo énfasis de los jóvenes porque en ellos es más popular ciertas redes sociales. Los jóvenes están yéndose por lo inmediato, están yéndose por lo instantáneo, y muchos están estudiando, pretendiendo estudiar filosofía a través de ciertos contenidos que se comparten en redes sociales, creyendo que pueden hacerlo. Y el análisis, el aprendizaje de la filosofía requiere tiempo y requiere disciplina. No se puede dar solamente así viendo un video de internet. Creo que la filosofía lo que tiene, al ser una disciplina tan amplia, es que nada cae en saco roto cuando la estudias. Todo lo que puedas aprender, todo lo que puedas desarrollarte en el área de la filosofía, en una forma u otra, siendo tú parte de la sociedad, te va a ayudar a desarrollarte dentro de esa sociedad y a ser parte fundamental en esa sociedad. Claro, creo que lo que somos hoy es algo que se ha construido con hechos históricos, con pensamientos también a través de la historia. Y si es importante conocer, por ser parte de la sociedad, la filosofía, ¿qué herramientas me da el conocerlo, pero siendo ahora cristiano? Bueno, es muy importante el estudio de la filosofía como cristiano, porque la filosofía, al llevarte, al enfrentar tus convicciones a otras, muchas otras, que ponen en cuestionamiento tus principios, en mi opinión, estoy hablando de mi opinión, creo que te lleva a cimentar, a fortalecer esos principios, saber que puedes, estando en esto, siendo parte de esta sociedad abierta, de esta sociedad donde se puede intercambiar ideas, donde todos tenemos el derecho, gracias a Dios, de subir a la arena pública y expresar cualquier opinión sin temor a la represión o a la censura. En esa sociedad en la que vivimos, poder enfrentar tus principios cristianos a las ideas que se mueven, sin ser específico, pero a las ideas que se mueven allá afuera, creo que nos ayuda a depender más de Dios, a someternos más a Dios. Como decía Kierkegaard, dar el salto de fe hacia la total sumisión, como decía Kierkegaard otra vez, dejar el estadio ético y entrar al total sometimiento, donde ya no hay más que total obediencia a Dios. Y eso es, creo yo, la utilidad más grande que puede tener la filosofía, es decir, enfrentar las ideas a la nuestra, porque la filosofía nada más es eso, es discutir, es confrontar ideas, confrontarlas en el espacio público. Claro. Y poder defender tus ideas. Sin embargo, también, y quiero hacer énfasis en esto, creo que la labor del cristiano no está tampoco en confrontar y querer estar en pleito con las personas allá afuera, pero sí es importante poder escuchar, poder reflexionar, poder madurar tus propias ideas enfrentándolas a las de los demás. Claro, nos da herramientas como por ejemplo entender el contexto histórico de los pensamientos que han venido y así entender nuestra actualidad. Pero estando en la clase de filosofía con usted, veíamos cómo la herramienta que me dio a mí como estudiante fue entender el pensamiento del momento en el que se escribe, por ejemplo,
el Nuevo Testamento, cómo son influenciados por la filosofía de su momento. Sí, vemos incluso a Pablo cuando estaba en Atenas citar a Epiménides, lo vemos discutir con los estoicos y los epicúreos, y fíjate cómo, contrario a las experiencias que Pablo pudo haber tenido con los judíos, principalmente con los judíos, con las autoridades judías, cuando se enfrenta a los estoicos y epicúreos, ellos no lo censuran, ellos lo toman y lo llevan al Areópago y lo combinan a exponer sus ideas, porque la cultura griega ya había sido transformada por ese deseo de discutir y de enfrentar sus ideas propias a las nuevas. Entonces no experimenta ahí la censura, por el contrario, lo empujan a que predique, claro, a que comparta el mensaje del evangelio, por una cultura que estaba acostumbrada a enfrentar sus propias ideas a las contrarias. No tuvo ningún problema en recibir el mensaje, aunque no lo recibieron, pero no todos, pero muchos de ellos sí lo recibieron. Uno de ellos, pues, Dionisio, el Areopagita. Creo que Pablo es un ejemplo a seguir, porque para tener esa plática con estas personas, él tuvo que ser culto, él tuvo que conocer pensamiento del momento. Entonces es algo interesante. En muchas ocasiones nos dicen, ¿sabes qué? Apártate de la sociedad, del conocimiento de la sociedad, de lo que ellos piensan, porque como cristianos no podemos meternos confusión en eso. Claro. Y sí trae confusión, pero es una confusión momentánea, claro. Es un proceso que te va a llevar a madurar. Y Pablo era un heleno. ¿A qué me refiero? Como lo vimos en la clase, él nació en Tarso y desde muy joven estuvo expuesto a todas esas corrientes que venían desde Grecia y que fueron traídas por Alejandro Magno durante sus conquistas. Y él ya era parte de esa sociedad con la que Alejandro Magno soñó y conocía todas esas doctrinas, pero sin embargo, cuando conoció a Cristo, hubo un twist en su vida. Un cambio radical en su vida. A nuestro día, ¿sí? Profesor, esto nos debe motivar a nosotros estudiar el pensamiento filosófico, crítico de la sociedad actual, para también de alguna manera no discutir, pero sí estar plantado de lo que nosotros creemos, a diferencia de ellos, como Pablo. Pablo conocía, pero no creía lo que ellos pensaban. Entonces, eso le abrió puertas de poder obtener una plática con ellos a su nivel, porque fue a su nivel. Así es. O sea, en ningún momento se ve que se haya rebajado a ellos. Así es, lo conocía. Y yo sí le digo a la gente que nos escucha, el estudiar filosofía no te va a traer tranquilidad, no te va a traer paz mental. Y Jesús nunca nos prometió paz mental tampoco, ni tranquilidad, por el contrario. Pero entender que eso es un proceso nada más, es un proceso momentáneo que te va a llevar a un nuevo nivel de madurez. No significa que vayas a renunciar a tu fe o que vayas no hay que verlo con miedo, hay que verlo con curiosidad. El conocimiento se debe uno aproximar al conocimiento con curiosidad. Y entonces el estudio de todas estas doctrinas, además de que nos va a ayudar a tener un mejor juicio, nos va a llevar a un nuevo nivel de madurez en ciertos aspectos, claro, como cristianos. Comentaba hace un momento que nosotros no tenemos que buscar la confrontación hacia esas ideas de una manera pleitista, ¿no? Sino que hay que saber controlarlo, porque ¿qué consejos me daría usted respecto a cómo enfrentar los pensamientos de hoy en día siendo cristiano? O sea, ¿cómo puedo defender mi fe ante ellos? Bueno, aquí sí tengo que reconocer mi influencia de ciertos filósofos que vimos de hecho en clase. Kierkegaard hablaba de incluso ya negarse uno mismo, negar la ética y someter a Dios todo, someter toda nuestra vida a Dios, dar ese salto de fe. Entonces mi consejo es ese:
no, no se acobarden, a lo mejor no es la palabra correcta, pero no se acobarden de enfrentarse a las ideas allá afuera. Pero sí no se suelten de Dios. Reconozcan a Dios como su creador, como su proveedor, como la fuente de su inteligencia, de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, no tengan miedo a enfrentarse a las ideas, pero no se olviden de que hay un Dios por encima de todos nosotros, y que Él que conoce todo, y que Él nos ayuda y nos da la sabiduría para entenderlo, lo que Él nos da gracia para entender. Claro. Pero ese es el único consejo que podría darles. No tengan miedo y no se olviden de que hay alguien, hay un Dios que está con nosotros. Para dar ese paso, queda claro que nosotros tenemos que tener bases doctrinales, bases bíblicas, y creo que Canaán, en mi experiencia, me ha ayudado a eso. Contamos con maestros muy capacitados que nos han ayudado a tener un conocimiento amplio acerca de esto. Entonces no hay que tener miedo a conocer ideas, pero siempre y cuando estemos firmes en lo que creemos, porque si no nos van a hacer mover nuestros pensamientos y eso puede ser un problema. Entonces queda claro que no podemos ocultarnos de la sociedad, no debemos temerle a sus pensamientos, pero sí tenemos que estar firmes en nuestras convicciones acerca de Dios. Así es, y repito, el estudio de la filosofía sí les va a traer muchos problemas, sí los va a hacer entrar en crisis algunas veces, sí los va a poner a prueba, van a pasar momentos de angustia, de muchas cosas que pueden ocurrir, pero uno siempre tiene que estar tomado de la mano de Dios, como decía mi abuelita. Uno siempre tomado de la mano de Dios puede enfrentarlo todo, y las ideas son solo ideas. Claro. No son armas, no son balas. ¿Sabe? Algo que me interesaba en las clases de hace unos días es que nos mencionaba usted a filósofos de los últimos tiempos que eran cristianos. Entonces me llamaba la atención cómo ellos unieron esos dos conocimientos, la bíblica y ahora el conocimiento filosófico que tenían, que han sido ejemplos incluso para nosotros. Sí, mira, y es que ¿sabes qué pasa? Que a pesar de lo complicado que pueden llegar a ser algunos sistemas filosóficos, por el contrario, el conocimiento, la verdad fundamental del Evangelio es de hecho bastante sencilla. Entonces, esa sencillez que encontramos en el mensaje de la redención es fácilmente, y no quiero que se malentienda lo que voy a decir aquí, es fácilmente utilizable para construir otro sistemas filosóficos, sin que eso altere la integridad del mensaje. Claro. Al contrario, sistemas que se construyen consecuentemente a las verdades expresadas en la Biblia. Claro. Entonces todo esto nos lleva a tomarle seriedad a esto y poder involucrarnos respecto al conocimiento filosófico. Ya vemos que nos ayuda en nuestra sociedad, nos ayuda como cristianos para entender la mentalidad de las personas a través de la historia, y eso nos ayuda a tener una interpretación bíblica un poco más acertada, y sobre todo nos ayuda a entender el pensamiento de hoy en día y cómo nosotros podemos utilizar todos esos medios para llevarlos a Cristo, para hablarles del Evangelio. Y creo que esto ha sido todo, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero tenerle pronto de nueva cuenta en esta área. Que el Señor lo bendiga y que sus proyectos que tiene ahora puedan cumplirse, primeramente Dios. Esto ha sido todo. Dios los bendiga. Y recuerden, si tienen este deseo de prepararse más para el servicio a Dios, Canaán es la mejor opción. Los espera con una barra de maestros experimentados en su área, y sobre todo también con instalaciones para tu comunidad. Dios te bendiga.
Visita nuestra página de internet www.institutocanan.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook Instituto Canan, en Instagram Instituto Canan-AD. Contáctate con nosotros al número 818-076-2004